Buenos días. Hoy quiero presentar mi informe reflexivo de forma oral sobre el diseño de planificación, material didáctico y evaluación en el contexto de mi práctica profesional en la asignatura de música. Pero no quiero comenzar esta presentación desde un principio, quiero comenzar desde un instante. Primero imaginemos una sala de clases de octavo. Hay estudiantes agrupados de a tres. Sobre las mesas hay guías, metalófonos, lápices de colores. En la pizarra, escritos escalas, progresiones, acordes. La tarea parece clara. Cada grupo debía construir una escala mayor, formar sus acordes, organizar progresiones armónicas y interpretarlas. Un estudiante tocaría la fundamental, otro la tercera y otro la quinta. En la guía todo parece tener sentido, pero cuando llegó el momento de tocar apareció la gran confusión. Un estudiante preguntando ¿qué nota toco yo? Otros entrando antes de tiempo, uno repitiendo otra nota inadecuada. El acorde en el papel parece claro, estaba todo correcto. En la sala, simplemente al momento de tocar, no ocurría. En ese momento comprendí algo fundamental. Una planificación, por muy bien escrita que esté, siempre se va a demostrar en el momento que tenga contacto con el aula, su real efectividad. Y esta presentación se trata de realmente eso, de cómo una planificación dejó de ser un documento solamente escrito y se transformó en una experiencia viva de conflictos, de aprendizajes. Y para entender a cómo llegamos a ese momento, ahora sí debo retroceder. Mi práctica se desarrolló en la Escuela San Vicente de Paúl en Copiapó, en la asignatura de música con el curso octavo básico B. Este establecimiento posee una identidad de inspiración vicentina, en donde la formación de los estudiantes no se entiende solo desde lo académico, sino también desde valores como el respeto, la solidaridad, la inclusión, la responsabilidad y el buen trato. Ese contexto del centro de práctica fue muy importante porque condicionó la manera en que entendí la enseñanza. No se trataba simplemente de transmitir contenidos musicales, sino de generar experiencias formativas donde los estudiantes pudieran aprender en un ambiente de participación, respeto y acompañamiento. En ese marco, enseñar música no podía reducirse a explicar conceptos. Había que hacer que esos conceptos cobraran vida. El curso octavo básico B se caracteriza por su diversidad. Había estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje, distintos niveles de seguridad al participar, diferentes experiencias previas con la música. Algunos comprendían con mayor rapidez los procedimientos escritos. Otros necesitaban ejemplos más concretos, apoyos visuales o acompañamiento más cercano. También existían diferencias en la dimensión práctica. Algunos se sentían más cómodos al trabajar con instrumentos, mientras otros mostraban dudas al momento de tocar, coordinarse o asumir un rol dentro del grupo. Esta caracterización fue clave porque me obligó a planificar pensando no en un curso homogéneo, sino en diferentes estudiantes reales, distintos entre sí, con necesidades diversas. Las 8 planificaciones desarrolladas en esta clase se organizaron como una secuencia progresiva, centrada en la comprensión, creación e interpretación musical. A lo largo del proceso, el objetivo fue que los estudiantes avanzaran desde el reconocimiento de elementos básicos del lenguaje musical hasta construcción de escalas, acordes, progresiones armónicas y una pequeña interpretación grupal en metalófono. La primera clase fue una puerta de entrada. En ella trabajé una introducción al lenguaje musical, activando conocimientos previos sobre notas, sonidos, organización musical y experiencias personales de los estudiantes con la música. Más que comenzar inmediatamente con contenidos complejos, esta clase me permitió observar qué sabían, qué recordaban y cómo vinculaban la música con sus propias vivencias.
También fue un momento importante para comenzar a relacionar la teoría musical con expresión de emociones, ideas y experiencias sonoras. En la segunda clase se abordó la escala cromática como base para comprender la organización de las 12 notas musicales. Los estudiantes identificaron notas naturales y alteradas, comprendieron el uso de sostenidos y bemoles y trabajaron la escritura ordenada de la escala cromática. Esta clase fue fundamental porque permitió establecer una base común para las clases posteriores. Era como entregarles el mapa antes de iniciar el recorrido. En la tercera clase se trabajaron los intervalos musicales, entendidos como la distancia entre una nota y otra. Aquí los estudiantes comenzaron a identificar relaciones entre sonidos y a asociar intervalos con grados de escalas y a comprender que esas distancias no eran solo teoría, sino la base para construir estructuras musicales más complejas. Además, se reforzó el uso del vocabulario musical específico, algo muy importante para que pudieran nombrar con precisión lo que estaban aprendiendo. La cuarta clase tuvo un carácter más evaluativo. Se desarrolló una evaluación escrita en donde los estudiantes aplicaron lo aprendido sobre escalas cromáticas, intervalos, construcción de acordes. Cada estudiante debía completar en papel ejercicios de identificar notas, formación de intervalos y construir acordes según indicaciones concretas. Esta clase permitió verificar el nivel de comprensión individual y recoger evidencias claras sobre qué aprendizajes estaban más consolidados y cuáles necesitaban todavía más refuerzo. La quinta clase se trabajó la escala mayor a partir de su estructura interválica. Aquí los estudiantes comprendieron que una escala mayor no depende de solo memorizar notas, sino de aplicar una estructura específica de intervalos. Se explicaron conceptos como fundamental, segunda, tercera, cuarta, tritono, quinta, sexta, séptima y octava, vinculándolos con la construcción ordenada de una escala. Fue una clase importante porque permitió pasar desde la organización básica de notas hacia un sistema más estructurado y funcional. En la sexta clase se abordó la armonización de la escala mayor. Los estudiantes aprendieron a construir acordes a partir de grados de la escala, identificando la relación entre notas superpuestas y la sonoridad resultante. Aquí comenzó a aparecer con más fuerza la conexión entre teoría y creación armónica. Ya no se trataba solo de reconocer elementos musicales, sino de comenzar a reproducir estructuras con sentido. Esta clase preparó el terreno para el trabajo con progresiones. La séptima clase fue la experiencia pedagógica más significativa. Aquí fue donde apareció el problema con que inicié esta presentación. En esta instancia se desarrolló un proyecto grupal de creación musical. Los estudiantes, organizados en grupos de a tres, debían elegir una nota inicial, construir una escala mayor, formar las 7 tríadas correspondientes y crear una progresión armónica que comenzara y terminara en el primer grado. Además, debían preparar la interpretación de esa progresión en metalófono, asignando a cada integrante una nota del acorde. Aquí fue donde teoría, trabajo colaborativo y práctica instrumental se encontraron de manera más intensa. Finalmente, en la octava clase se desarrolló la presentación y evaluación de las progresiones creadas. Los estudiantes interpretaron sus trabajos en metalófonos, demostrando su comprensión de la escala mayor, los acordes, triadas y la organización de una progresión armónica. En esta instancia, no solo se evaluó el contenido musical, sino también el trabajo por equipo, la coordinación,
la participación y la capacidad de aplicar los contenidos en una producción concreta. Como mencioné anteriormente, dentro de toda la secuencia, la experiencia pedagógica más significativa fue la clase número 7, porque reunió todo lo trabajado previamente. Esa clase fue relevante porque los estudiantes ya no estaban solo respondiendo ejercicios, debían aplicar sus conocimientos en una tarea creativa y colaborativa, construyendo una progresión armónica y preparándola para su interpretación. La actividad se organizó en etapas. Primero, construir la escala, luego formar las tríadas y después seleccionar la progresión, finalmente tocándola en el metalófono. En la planificación la lógica era clara, pero en la práctica apareció la verdadera complejidad del aprendizaje. Frente a esta secuencia, tomé varias decisiones didácticas importantes. La primera fue organizar los contenidos progresivamente. No se podía pedir creación armónica sin antes trabajar escalas cromáticas, intervalos, escalas mayores y triadas. La segunda fue usar apoyos visuales concretos, como guías, colores, esquemas en pizarra, teclados proyectados y relojes de intervalos. Estos recursos permitieron hacer más comprensibles contenidos abstractos. La tercera fue el modelamiento paso a paso. Antes de pedir autonomía, era necesario mostrar el procedimiento completo. La cuarta fue vincular teoría y práctica, utilizando metalófonos como puente entre la escritura musical y la experiencia sonora. Y la quinta fue privilegiar el trabajo colaborativo, de modo que cada estudiante tuviera una responsabilidad concreta dentro del proceso. Sin embargo, a pesar de la planificación, aparecieron dificultades. Una de las más importantes fue la confusión en la construcción de tríadas. Algunos estudiantes agrupaban notas correlativas en vez de intercaladas, lo que alteraba completamente la estructura del acorde. Pero la dificultad principal apareció en la transferencia hacia la práctica instrumental. Muchos grupos podían tener el acorde correcto en la guía, pero al momento de tocarlo se confundían respecto de qué nota debía tocar cada integrante, cuándo debían entrar y cómo sincronizarse. Ahí comprendí que el problema no estaba solo en el contenido, sino en la complejidad de pasar desde lo escrito hacia lo auditivo, corporal y colectivo. Durante el proceso recibí retroalimentación desde dos niveles. Por una parte, la retroalimentación hacia los estudiantes fue principalmente oral, inmediata y focalizada. Durante las actividades fui observando, corrigiendo y orientando el siguiente paso. Por otra parte, también recibí retroalimentación del profesor guía y del supervisor. Se valoró positivamente la coherencia entre objetivos, actividades y recursos, la integración entre teoría musical, práctica instrumental y creación, el uso de material elaborado por mí, el modelamiento paso a paso y la participación activa de los estudiantes. Sin embargo, también se señalaron aspectos a mejorar: fortalecer el cierre de la clase, verificar con mayor claridad el logro de aprendizaje y explicitar mejor los criterios de evaluación. A partir de esas dificultades y retroalimentaciones, implementé varios ajustes. Uno de los más importantes fue realizar una demostración práctica frente al curso, utilizando un grupo como ejemplo para demostrar cómo se repartían las notas del acorde y cómo debían tocar simultáneamente. También realicé acompañamiento personalizado por grupo, explicando a cada estudiante qué nota le correspondía y cómo coordinar su entrada. Otro ajuste fue el uso de colores en las guías, diferenciando fundamental, tercera y quinta, para hacer más visible la estructura del acorde. Además, fue necesario regular el trabajo instrumental,
organizando mejor los tiempos, los turnos y las prácticas previas, incluso usando palmas o ensayos lentos antes de tocar el instrumento. Desde una mirada crítica, esta experiencia me dejó una convicción muy importante. Saber música no es lo mismo que enseñarla. Mi formación disciplinar me permitió manejar con seguridad escalas, intervalos, acordes, armonización y progresiones, pero la práctica me mostró que ese conocimiento debía ser traducido. Tuve que transformar contenidos musicales en experiencias accesibles, concretas, observables y significativas. También comprendí que una planificación no es una estructura rígida, es una hipótesis pedagógica que se pone a prueba en el aula. La realidad del curso obliga a observar, decidir y ajustar constantemente. En ese sentido, el acorde que no sonaba dejó de ser un fracaso, se convirtió en una evidencia, mostró lo que los estudiantes necesitaban aprender, mostró lo que yo necesitaba ajustar y mostró que la evaluación tenía que ocurrir durante el proceso, no solo al final. A futuro, aspiro a seguir desarrollando una enseñanza musical más inclusiva, progresiva y significativa. Quiero fortalecer el cierre de mis clases, la claridad de los criterios de evaluación, la diversificación de apoyos, la incorporación de más escucha comparativa, la vinculación de la teoría con repertorio cercano a los estudiantes y la organización del trabajo instrumental grupal. Mi objetivo es convertirme en un docente que no solo domine los contenidos, sino que sea capaz de transformarlos en oportunidades reales de aprendizaje para todos los estudiantes, incluso para quienes no tienen experiencia previa o seguridad en el ámbito musical. Y ahora quiero volver al inicio, a ese momento en que el acorde no sonaba. Al principio parecía solo una dificultad de ejecución, pero en realidad era mucho más que eso. Era una señal, una evidencia, un punto de inflexión, porque cuando finalmente los estudiantes lograron tocar la fundamental, la tercera y la quinta al mismo tiempo, ocurrió algo pequeño, pero profundamente significativo. Hicieron música. Y con esos sonidos también apareció una certeza. Enseñar es acompañar el paso entre la confusión y la comprensión, entre el silencio y la acción, entre la planificación escrita y el aprendizaje real. En conclusión, esta práctica me permitió comprender que planificar es anticipar, pero también es estar dispuesto a ajustar, que evaluar es recoger evidencias para mejorar, no solo calificar, y que enseñar música exige no solo dominio disciplinar, sino también sensibilidad pedagógica, claridad didáctica y compromiso con la diversidad de los estudiantes. Muchas gracias.